Hola a todos y bienvenidos. Vamos a dar inicio al tercer y último seminario de la Diplomatura Abordaje Integral de las Violencias Familiares y por Razones de Género. Hoy, como verán, acompañados por parte de la dirección. Este seminario se llama Abordaje Integral de Masculinidades y Valores Vigentes en Violencia por Razones de Género. Nos acompañan Pilar Nuculet, la directora provincial contra las violencias en el ámbito de la salud, y Magdalena Flores, directora de la Dirección de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género. Bueno, la verdad que es un placer que nos acompañen. Esta diplomatura, como también la diplomatura de gestión de los conflictos y violencias laborales, dependen, son un proyecto de la dirección, así que bueno, también nos acompañan Facundo y Sandra, que bueno, luego los vamos a presentar formalmente. Vamos a iniciar en dos partes esta presentación, así que bueno, en primer momento van a estar Pilar y Macarena, un poco para explicar cómo se insertan esta propuesta en el marco de la transversalización y el abordaje de manera integral en el que se está pensando el abordaje de las violencias, mejor dicho, desde la dirección. Bueno, bien, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos. Nada, de alguna manera me parecía importante poder acompañarnos hoy y acercarnos a poder hablar un ratito, creo que dar mucho tiempo a los compañeros que han preparado la clase, pero sí nos parecía importante poder de alguna manera esbozar algo del proceso que hemos venido haciendo durante estos 4 años en relación a la conformación de la red sanitaria de abordaje integral de las violencias, una red que simplemente viene a institucionalizar el proceso de trabajo de todos los equipos que lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, a partir de la incorporación de equipos con distintos roles, y a su vez proyectar con la posibilidad de la continuidad de un proyecto político-sanitario que pueda proyectarse en un plan quinquenal, en 4 años más, a partir de la decisión del pueblo de la provincia de Buenos Aires de que Axel Kicillof pueda seguir gobernando la provincia. Podemos pensar en cómo redoblar la apuesta de la institucionalización de la red sanitaria para el abordaje de las violencias y pensar los nuevos desafíos que tenemos de cara a poder avanzar en este horizonte. Entonces, poder pensar y agradecerles y poder contarles que para nosotros esto es una política de Estado. Para poder pensarlo en tanto política de Estado necesitamos poder evaluar procesos, necesitamos poder implementarlos, poder monitorearlos. Entonces, en ese proceso, estos primeros 4 años nos han permitido institucionalizar distintas prácticas, fortalecer equipos, lograr que esos equipos en el tiempo se vayan instituyendo, y a su vez eso nos genera nuevos desafíos, nuevas problemáticas y nuevas necesidades que también queremos abordar en los próximos 4 años que tenemos. Y por eso para nosotros es el enorme desafío de poder pensar el pasaje de una política de gobierno a una política de Estado. En este marco entendemos que de cara a los desafíos que también nos presenta el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, y entendiendo que es una línea priorizada el abordaje de las masculinidades, nos parece importantísimo poder pensar cómo para abordar integralmente las violencias por razones de género y las violencias contra las niñeces también y las adolescencias, las violencias en el ámbito laboral también, la violencia institucional, no podemos dejar de contemplar el abordaje de las masculinidades, ¿sí? Y en esto nos parece muy importante poder entender que cuando hablamos de abordaje de las masculinidades, entendemos que hay situaciones en las que inevitablemente
habrá respuestas más de orden punitivo, sancionatorio, que no podemos evitar, tanto cuando pensamos en el abordaje de varones trabajadores, como cuando pensamos en el abordaje a usuarios del sistema de salud. Pero tenemos una fuerte convicción en relación a que todos, todas, todes podemos cambiar, que así como nos socializamos en un sistema patriarcal, en un sistema capitalista, en un sistema colonial, como bien lo venimos diciendo desde el inicio de la diplomatura, esas construcciones son construcciones sociohistóricas que así como construyen subjetividad, estamos convencidas de que podemos dar disputa a esa construcción de subjetividad, a esa producción de subjetividad y podemos disputar otros modos de subjetivación. Y en ese proceso de comprender que puede haber otros modos de subjetivación, es que apostamos a la transformación, es que estamos convencidos y convencidas que así como un varón aprendió a ejercer violencia como modalidad de trato, a tratar diferencialmente a las personas de otros géneros, así como comprendió que los modos de vincularse con las demás tienen determinadas características, que lo aprendió así en el marco de su proceso de socialización como varón. Entendemos que estamos socializando todo el tiempo varones en nuestras familias, en nuestro trabajo, en los distintos ámbitos en los que nos encontramos, y creemos que tenemos desafíos para socializar de otra manera a los varones que nos rodean, de interpelar a las masculinidades con las que compartimos cotidianeidad en relación a cómo ejercer estas formas y estos tratos, y a su vez estamos convencidas de que cuando un varón ejerce violencia, sobre todo cuando ejerce violencia por razones de género, puede aprender a vincularse de otro modo. Entendemos que eso no implica que en muchas situaciones lo sancionatorio tiene que operar, pero también estamos convencidas de que repensar las prácticas, hacernos preguntas, problematizar los modos naturalizados de vivir de una manera, también no solamente impacta en la vida de esos varones que seguramente puedan problematizar algo de su vida y seguramente vivir mucho más felices, ¿no? Porque sabemos que esto tiene impacto en la vida, y sabemos todos los modos que, más allá de los privilegios que genera ser varón, también los padecimientos propios y los riesgos sanitarios, ¿no? También que ser varón nos trae. También estamos convencidas que es una manera de prevenir, de abordar y de transformar las violencias hacia las mujeres, las violencias por razones de género, las violencias hacia personas de los distintos géneros, porque estamos convencidas de que un varón que puede repensar algo de sus prácticas seguramente sea un varón que no vuelva o que problematice de otro modo el ejercicio de violencias en otros momentos de ese vínculo o en otros vínculos que pueda tener a posteriori. Así que en esa apuesta y convención de eso, nada, la dejo a mi compañera para darle lugar a la clase. Saludo a todos, todos. Solo agregar, no hay mucho más que agregar para esta presentación, es que como dirección, ¿no? Y como equipos que fuimos indagando acerca de esta categoría tan presente hoy en el abordaje de las violencias, como es las masculinidades, y también pensar dispositivos para varones que ejercen violencia. No fuimos ajenos, digamos, a los debates en la construcción de esta categoría, ¿no? Y seguimos transitando, digamos, en términos teóricos, en términos de repensar las prácticas, estas tensiones que hacen un poco a la complejidad de la temática, que como agentes de salud, como efectores de salud, debemos abordar las masculinidades. Así que un poco, nada, nuevamente saludar a todos y decir que, bueno, este seminario lo que propone son herramientas
para pensar estas masculinidades, para pensar estas categorías principalmente y todas las dimensiones y las complejidades y tensiones que se presentan al momento de desandar esta categoría, y también dispositivos específicos para varones que ejercen violencia, no solo en el ámbito laboral, sino también aquellos que llegan por otras cuestiones, por oficios judiciales a los equipos de salud, y tienen que pensar estos dispositivos para poder llevar adelante estos abordajes. Así que un poco es poner también o dejar en evidencia que como equipos de salud, como dirección, no somos ajenos a los debates, ¿no?, que hoy están presentes no solo en la academia, sino también en la política pública, y también, digamos, en relación a los principios y la rectoría que el Ministerio de Mujeres viene también como presentándonos para el abordaje, ¿no?, de estas situaciones. Así que un poco, nada, quiero dejarle la palabra a mis compañeros. Gracias compañeras por estar presentes. Para nosotros es importante el apoyo de la dirección, más que nada para darle fortaleza a estos seminarios, que lo que tratamos de transmitir es, bueno, con los varones también tenemos que trabajar, siempre se trabajó con los varones, pero parte del abordaje integral es incluir esto que planteaba Pilar y que también planteaba Macarena, que hay cuestiones de socialización de género, de prácticas instituidas, naturalizadas, violentas, que se perpetúan, no solo en lo vincular, sino a veces también en cómo se sostienen dinámicas en las instituciones, ¿no? Porque esta cuestión que ustedes planteaban, que también estamos empezando a pensar dispositivos para trabajar al interior del ministerio. No sé si eso... Sí. No, bueno, ahora vamos a empezar más con la clase formal y le vamos a mostrar el PowerPoint, pero es desde esta mirada de pensar el abordaje de las masculinidades desde lo necesario que es en el abordaje integral de las violencias. Muchas veces las resistencias que se presentan tienen que ver con que estamos formados y naturalmente vamos a proteger a la persona que está transitando violencia, y muchas veces nosotros como agentes de salud nos encontramos con esta tensión de si trabajo con la víctima, no nos gusta la palabra víctima, pero es la palabra que circula, si trabajo con la persona o con el niño, con el adolescente que está transitando violencia, hay como cierta resistencia a trabajar con quien ha ejercido la violencia. Y lo que queremos transmitir es que si trabajamos solamente con una parte de la dinámica, estamos dejando fuera la posibilidad de desarmar esa dinámica que generalmente lo que veíamos, yo vengo del Hospital de Niños de La Plata, y lo que veíamos en el HOSPI era que generalmente trabajábamos con un grupo familiar y a lo mejor resolvíamos tomando medidas de protección para con esta mujer, para con esos niños, para con esos adolescentes, y después al año o a los 2 años a veces era el mismo agresor con una nueva familia. Digo, esta importancia de desarmar y de brindar también a los varones herramientas para hacer de otra manera, porque muchas veces lo que pasa con la violencia, muchas veces no, generalmente lo que pasa con la violencia es que está invisibilizada. Entonces, como ha sido arraigada desde la socialización primaria y secundaria y sostenida en los modelos institucionales, lo primero que tenemos que hacer es visibilizarla para desnaturalizarla. Así que bueno. No, y ese enorme desafío también que tenemos desde los equipos de salud, en lo comunitario, en el primer nivel de atención, de poder complementar los abordajes de los varones que han ejercido violencia con lógicas más de modalidades de ronda, en talleres, en propuestas territoriales que nos permitan trabajar con jóvenes, trabajar con niñeces, trabajar con adultos que no hayan todavía o ejerzan micromachismos o tengan prácticas, digo, pero sí para habitar otros modos de vincularnos, no necesariamente en situaciones en las que ya haya habido situaciones de violencia por razones de género, sino también en este proceso más de prevención de alguna manera, para poder desnaturalizar lógicas que logremos
avanzar en poder cuestionar algo de esto, incluso cuando no ha llegado a existir las situaciones de violencia. Es algo de este doble desafío, ¿no? Poder abordar las situaciones una vez acontecidas, pero a su vez trabajar para que no acontezcan. Bueno, nada, en principio nosotros los vamos a dejar. Agradecemos muchísimo la presencia a lo largo de la diplomatura. Y queremos que tanto este seminario como todos los que vienen siendo sean herramientas para nutrir esta caja de herramientas, valga la redundancia, con la que vamos a ir a abordar la realidad. Digo, de alguna manera nosotros no les damos recetas, no damos modos de intervenir, sino simplemente lo que buscamos es poder contarles cuál es la propuesta en la provincia de Buenos Aires, cuál es la propuesta del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires en lo que respecta al abordaje de las violencias, para que ustedes tengan la mayor cantidad de herramientas posibles para poder realizar los abordajes situados que mejor puedan realizar con las mayores herramientas en el territorio. Así que, al principio, gracias y los dejamos a No, compañía. bueno, gracias a ustedes, la verdad que para las diplomaturas que ustedes estén aquí es muy importante también, y sobre todo porque de alguna manera, digo, sintetizaron un poco, que me parece importante, la perspectiva integral desde la cual se están pensando las violencias. Decíamos, Pilar, al inicio, esto bueno, lo importante que es darle continuidad a las políticas públicas, sobre todo porque hay una instancia de institucionalización que es muy importante, pero generalmente queda por fuera, y me parece que es el desafío y que también es tan relevante para la política pública, que es la evaluación, ¿no? Siempre llegamos en general, como, ¿no? Todo el esfuerzo puesto en la implementación que está bien, pero cuán necesario para retroalimentar es eso, tener tiempo para poder mirar y volver a pensar. Y traía también algo importante para pensar, no solo la construcción de las masculinidades, digo, porque nos dieron pie justo ahora para que van a trabajar, digo, no solo en el abordaje de las violencias, sino una construcción más amplia de las masculinidades. Por un lado, pensar los sesgos, ¿no? En relación a los sesgos de género, en relación a pensar cuestiones vinculadas al campo de la salud, que es un poco lo que es el espacio en el que estamos trabajando, pero también, digo, este seminario lo traía Macarena, digo, se llama Perspectiva Teórica de la Propuesta. Y me parece que en esa perspectiva teórica de la propuesta hay algo de pensar, de esto, de discutir cómo pensamos, cómo nombramos las masculinidades, no sin exentos de tensiones, ¿no? Sin exentos de tensiones teóricas, sin exentos de tensiones en relación a pensar, pero también sin desconocer las propias tensiones que nos genera, para quienes venimos trabajando desde hace un tiempo el abordaje de las violencias por razones de género, interrogarnos acerca de cómo trabajar con quienes ejercen la violencia. Bueno, me parece que ese es como el primer interrogante sobre el cual pensar, y mucho de cómo nombremos o cómo construyamos esa categoría nos va a dar algunas pistas o nos va a aliviar un poco en torno a, bueno, ¿por qué también trabajar con quienes ejercen violencias para pensar un abordaje integral de las mismas, ¿no? Pero bueno, hay que ir como avanzando, y me parece que bueno, instalarnos, tener un seminario en una diplomatura, pensar una política pública, es como un poco empezar a hacerlo rodar. Bueno, eso. Bueno. Muchísimas No, gracias. a ustedes por acompañarnos, gracias. Bueno, los dejamos a los compañeros. Gracias. Muchas gracias. Y otra particularidad que están teniendo, mientras vamos abriendo el power, seguimos charlando un poquito. Nos vamos a acomodar. Nos vamos acomodando. Otra particularidad que estamos teniendo, Nati, los abrirías. Otra particularidad que están teniendo los seminarios y todas las presentaciones, inclusive las guías, los lineamientos, es tener en cuenta el autocuidado del equipo. O sea, como agentes de salud, muchas veces cuando trabajamos con situaciones de violencia, también estamos nosotros expuestos a transitar también la incomodidad, o a transitar inclusive situaciones de riesgo cuando estamos de cara a afrontar una intervención en un contexto de violencia.
Sí, Perdón, si quieren, antes de empezar, mientras vamos, los voy a presentar. Los voy a presentar. Dale, cierra el En realidad, yo los nombré porque son compañeros de trabajo, así que bueno, para nosotros Facundo y Sandra, pero hay una presentación de nuestros compañeros que bueno, pues estaban Pilar y Macarena, entonces bueno, dimos como lugar a eso, así que antes de empezar les presento para que quienes nos están escuchando sepan quiénes son. Bueno, Sandra Brancini es licenciada en Psicología por la UBA y profesora universitaria por la Universidad del Este. Trabajó en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata en el GIASI, que es el Grupo Interdisciplinario de Abordaje al Abuso Sexual Infantil, coautora del libro Violencia Sexual en la Infancia y Adolescencia, Historias del Hospital, del año 2022, de Editorial Edur. Participó en el Comité de Abordaje de la Violencia Laboral del Hospital, también del Hospital de Niños de aquí de La Plata, co-coordinadora del programa Desaprender, dirigido a varones que ejercen violencia de género en el Hospital Público de la Provincia de Buenos Aires, y es actualmente integrante del equipo técnico de la Dirección Provincial contra las Violencias en el ámbito de la salud pública del Ministerio de Salud. Facundo Bonfili es licenciado en Antropología y coordinador del taller de masculinidades dirigido a varones jóvenes del barrio Aeropuerto en la ciudad de La Plata, integrante de la organización sociocomunitaria Casa Joven. Desde el año 2020 integra el equipo técnico de la Dirección Provincial contra las Violencias en el ámbito de la salud del Ministerio de Salud de la provincia. Ahora, esas son las presentaciones formales. ¿Se escuchamos? si podemos presentar el Bueno, Power. estoy presentando el Power, así ya vamos. En relación a las preguntas que puedan ir surgiendo, ustedes siéntanse libres de ir poniéndolas las preguntas en el chat en el momento en que surjan. Después vamos a tener un espacio al final de la clase para si surge algún debate o alguna pregunta más extensa. Nosotros las vamos a ir teniendo presentes. Si se van a ir respondiendo a lo largo de la clase, medio como que las vamos a ir dejando pasar. Si es algo que vemos que no está justo abordado, la vamos a ir respondiendo ahí en el momento. Dale. Pero ustedes pregunten. Sí. Bueno, un poco la clase que nos toca hoy tiene que ver con definir un poco el posicionamiento desde el cual pensamos el trabajo con varones que ejercen violencia y con masculinidades, y también de introducir algunos conceptos teóricos que se vinculan también con ese posicionamiento, ¿no? Entonces vamos a hablar de cosas que ya probablemente hayan visto en los otros seminarios, pero que está bueno pensarlas en relación al trabajo con varones. Como el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género, el enfoque interseccional. Vamos a introducir algo del marco legal, vamos a hablar de patriarcado, de la violencia por razones de género, de cómo son los procesos de socialización de género a través de los cuales nos construimos como varones, los varones, de determinados modelos vinculados con expectativas sociales de lo que se espera de un varón en una sociedad occidental como la nuestra. Y un poco también intentar tensionar, por eso ponemos masculinidades en plural, como para repensar si hay una sola forma de ser varón socialmente establecida o si podemos diversificar eso, sobre todo pensando en garantizar que todas las personas podamos ejercer nuestros derechos. Pienso en las personas oprimidas, digamos, por el sistema patriarcal, ¿no? Justamente. Y también de esto que hablaba Pilar un poco, de también para nosotros los propios varones existen desventajas en ese modelo hegemónico de ser varón, ¿no? Que ya las vamos a ver también. Vamos a hablar de cómo se transmite también intergeneracionalmente este modelo, con sus mandatos, privilegios y con los riesgos que implica. Y después vamos a introducir un poquitito cómo se presentan las violencias, cómo se presentan los varones que ejercen violencia ante el sistema de salud en este caso, posibles abordajes, tanto pensando en la prevención primaria y en la prevención secundaria, que es cuando ya intervenimos, cuando ya ocurrió, digamos, el ejercicio de la violencia, y bueno, cómo se puede prevenir de ahí en más y abordar esa situación. Bueno, como decíamos, uno de los objetivos principales que se propone en este seminario es brindar herramientas, digamos, para que desde el sector salud podamos intervenir con los varones, con las masculinidades y los varones que ejercen violencia, que eso es algo que, como decía Sandra, ya se viene trabajando, pero tal vez más desde una perspectiva punitivista, digamos, o sancionatoria. Lo que se hace, por ejemplo,
una forma conocida de abordar las violencias, pienso en el ámbito de la salud o entre trabajadores, es, bueno, trasladar a esa persona que está ejerciendo violencia a otro lado, y esto termina siendo como una intervención que es como un parche a la situación y que no termina de solucionar el problema, porque esa persona lo más probable es que si no se le brinda algún espacio para repensar y reflexionar en torno a cómo se está manejando y cómo se está vinculando con los demás trabajadores y trabajadoras, lo más probable es que siga ejerciendo esa violencia en otro lugar. Entonces un poco es eso, tratar de repensar cómo son los abordajes de los varones que ejercen violencia y de las masculinidades desde nuestro sector salud. Y promover, ahí como dice la Filmina, dice promover la formación en los equipos de salud para este tipo de intervenciones. Esto nos da, es lo que nosotros llamamos repensar las prácticas, o sea, es una de las grandes tensiones, porque generalmente nos encontramos con compañeros que dicen, no, yo con el agresor no trabajo, o inclusive con temas específicos, yo no trabajo con violencia sexual, o yo con este tema no trabajo. Y la realidad es que siempre ante cualquier situación va a haber alguien que haga un primer acercamiento, una primera escucha y que tenga que mínimamente tener herramientas, aunque después no pueda darle continuidad a ese abordaje por cuestiones personales o por cuestiones de que siente que no tiene la formación adecuada o por lo que fuere o porque elige no hacerlo. Cuando llega una situación de violencia, el equipo de salud tiene que tener mínimamente herramientas para poder hacer una lectura que ponga al resguardo a las personas que están transitando la violencia, que no exacerbe la violencia, porque con los varones muchas veces, o lo que se hacía antes era esto de, bueno, hagamos la denuncia, no lo dejes entrar a la sala, o sea, cuando en realidad muchas veces eso generaba la contrapartida de que aumentaba el control y aumentaba la agresión para las personas, sean niñas, adolescentes o la mujer o el grupo familiar que venía transitando la violencia. Entonces, esto de poder empezar a repensar nuestras prácticas desde una mirada donde todos los que son parte de esta dinámica que merecen un espacio de escucha y merecen y tienen derecho, más que merecer, tiene que ver con los derechos, un espacio donde transitar y nosotros podamos brindarles herramientas para transitar de una manera diferente. Sí, sobre todo pensando que el resguardo de las personas que están siendo destinatarias de esa violencia no está garantizado con una medida, por ejemplo, protectoria. Si ese varón va a seguir manejándose por la vida con sus formas violentas de vincularse. Entonces, esa es la pata, digamos, que de alguna forma pensamos que puede garantizar que ese abordaje de las violencias sea integral, ¿no? Bien, y bueno, un poco para introducir también que se empieza a pensar en el trabajo con las masculinidades, no podemos pensarlo por fuera de determinados cambios sociales, políticos y el marco legal también, que se han venido dando históricamente, más que nada en la historia reciente, en donde se recuperan, digamos, los derechos de las personas a una vida sin violencias, y esto nos lleva también a pensar las masculinidades o el trabajo con las masculinidades no per se como un trabajo con los varones porque sí, sino siempre en relación con la perspectiva de género y con las desigualdades, digamos, y en los casos más extremos las violencias y vulneraciones de derechos que implica el ejercicio de ese ser varón, digamos. No es que lo pensamos porque sí, para ver cómo podrían ser los varones diferentes de lo que son. La protección de la persona que... O sea, Exacto. el primer objetivo siempre es interrumpir la violencia, poner a resguardo a quienes la están transitando. Y trabajar para que eso no se siga reproduciendo. Exacto, o sea, desde ese lugar empezamos a pensar el abordaje con los varones. Bueno, un poco lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Proponer prácticas restaurativas versus las que son estrictamente punitivas, porque no es que pensamos que no tienen que existir esas medidas, por ejemplo, protectorias, claro, pero no son suficientes por sí mismas, digamos, eso es lo que consideramos. Y también los posicionamientos más vinculados a los mitos sobre la violencia masculina que vinculan a los varones que son, digamos, tienen una patología de salud mental, entonces por eso se explica que son violentos, o porque consumen sustancias de un modo problemático, o porque es natural, porque los varones somos así naturalmente y entonces somos violentos como ciertos animales. Y bueno, estigmatizantes también, ¿no? Y todo o sea, lo que vamos a ir viendo ahora es
cómo desde alguna manera la lectura patriarcal deja fijados estos lugares cuando hablamos de los privilegios y las desventajas del ejercicio de una masculinidad hegemónica. Y cuando hablamos de patologizar, estamos hablando o de estigmatizar, estamos hablando de poner etiquetas o roles fijos a alguien porque ejerció violencia ante tal situación. Y lo que proponemos es justamente abordajes que desarmen estas cuestiones y que puedan brindar nuevas herramientas para que se den nuevos modos de vincular y de habitar los espacios. De vincularse y habitar los espacios. Sí, sobre todo porque pienso en la patologización, digamos, como lectura, digamos, de una situación, por ejemplo, de violencia, conlleva, o sea, es una lectura simplista de una situación. Claro, exacto, y no nos permite ver todo un sistema que está por detrás, que es invisible, pero que es el sistema patriarcal justamente, que es lo que habilita socialmente que esta violencia se pueda ejercer, digamos. Bueno, decíamos, para pensar este posicionamiento sobre el cual vamos a hablar de masculinidades, tenemos por un lado el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y la perspectiva interseccional también. Estos son conceptos que ya habrán visto, no vamos a ahondar ahí, ¿no? No, ya los han visto a lo largo de todos los seminarios, por eso no queremos ser insistentes, pero sí tener en cuenta que cuando miramos un abordaje integral en salud, siempre vamos a tener presente, se están pudiendo cumplir los derechos humanos, o sea, desde dónde estoy mirando el abordaje y también teniendo en cuenta los desigualadores sociales que se presentan en esa situación, porque si no muchas veces como agentes de salud reproducimos esa desigualdad. Bueno, acá justamente para pensar un poco a los varones desde el enfoque de derechos humanos, hicimos esta diapositiva, que es un varón que ejerce violencia ante las denuncias y la actuación de la justicia, al sentirse presionado, rara vez logra cambios subjetivos per se, la mayoría de las veces potencia su accionar aprendido. Esto tiene que ver concretamente con aquellas situaciones en donde los varones que ejercen violencia fueron denunciados y en donde nos encontramos desde el sistema de salud con una no demanda, ¿no? Porque esas personas no tienen ningún interés genuino en que su situación sea abordada o en repensar cómo se están vinculando. Está visibilizado. Entonces el trabajo, en ese sentido, la primera instancia del trabajo consiste justamente en construir esa demanda que es inexistente, aprovechando de alguna forma, entre comillas, que esa primera actuación de la justicia que lo hace comparecer ante el sistema de salud. Y esto viene de la mano de pensar a la violencia como parte de lo que es un abordaje en salud. Porque si no, nos quedábamos solamente con cuestiones punitivas, sancionatorias y como decía Facu, de expulsivas muchas veces, pero que no resolvían nada de lo que estaba pasando. La construcción de la demanda subjetiva, o sea, que el varón que ejerció violencia pueda decir, yo tengo un problema, esto es un problema, esto está afectando a alguien, yo me hago responsable de que hice daño o tuve tal acción que tuvo tal consecuencia. Esto lleva tiempo, generalmente no es en un único encuentro y en una única entrevista, y muchas veces cuando llegan, o sea, todo el tiempo vamos a tener que estar historizando porque fue evolucionando el abordaje de las masculinidades. Cuando antes llegaba una persona con un oficio pidiendo asistencia, porque se pedía asistencia psicológica, por ejemplo, la persona venía cumpliendo con lo que el juez le pedía para cumplir con algo de la causa, pero se sentía presionado para cumplirlo, pero no había ningún atravesamiento ni ninguna tensión en relación a poder responsabilizarse de las consecuencias de sus actos. Entonces, la intención es poder brindarle la oportunidad de que primero lo pueda desnaturalizar esto, o sea, quizá ha sido un modo aprendido, ahora vamos a hablar de socialización de género, lo primero es que lo pueda desnaturalizar y a partir de ahí brindar un espacio donde pueda
revisar, aprender, apropiarse de nuevas formas de comprensión de cómo hay cuestiones de su socialización de género que se van a poner en juego en cualquier situación si él no las revisa. Pero el tema es que muchas veces en los espacios individuales, cuando en un abordaje individual, por ejemplo, psicológico, es muy complejo poner en tensión a alguien que viene a hablar desde, cada vez que le brindamos un espacio individual, la persona va a hablar de lo que quiera, a lo mejor no habla justamente de la violencia. Entonces empiezan a surgir también los abordajes grupales. Hace más de 20 años en Argentina en Buenos Aires en el Hospital Álvarez, por ejemplo, a surgir abordajes grupales donde los varones juntos a otros varones pueden empezar a escuchar y desarmar estas cuestiones, poniéndose en tensión por parte de los coordinadores cuestiones que están naturalizadas. O sea, yo soy así, siempre fue así y no me interesa cambiar. Sí, y otra cosa que se da mucho en esas primeras instancias, de primera escucha de una situación con un varón, es esto de externalizar la culpa, ¿no? Lo que decimos, bueno, ella es responsable, por ejemplo, en una relación con una mujer, claro, me hizo hacer esto, miren lo que me hizo hacer. Siempre hay una justificación que es por fuera de la responsabilidad de la misma persona, ¿no? Entonces, con eso también hay que trabajar para, justamente, lo que decíamos, desnaturalizar esa situación, digamos, dar cuenta de que es una vulneración de derechos para con otra persona y bueno, poder trabajar a partir de ahí y que esa persona vaya reconociendo mínimamente la responsabilidad que tiene ante esa situación para poder, en cierto determinado caso, ingresar a un grupo, por ejemplo, para trabajar ya más grupalmente esa situación. Lo que pasa cuando esa primera instancia no está realizada previamente es que la grupalidad no funciona, porque si tenemos todas personas que están negando lo que hicieron en un grupo, no hay forma de abordar la situación. Esto lo van a ver en clases que siguen cuando nuestras compañeras trabajen específicamente las características de un abordaje grupal. Nosotros acá me lo presentamos nada más. Bueno, después otra de las que también tiene que ver con un posicionamiento de cómo trabajar frente a las violencias es el abordaje integral y en red, que implica una corresponsabilidad de cada sector, tanto estatal como no estatal, interviniente, el trabajo interinstitucional. Y acá, justo yo cuando hablábamos recién estaba pensando en cómo a veces, cuando no está la perspectiva de género transversalizada en determinados equipos, se producen problemáticas como pensaba cuando, por ejemplo, un CPA recibe un oficio en donde dice trabajar la violencia que ejerce esta persona porque consume. Ya hay una lectura de lo que decíamos hoy, ¿no? Como una justificación. Claro, entonces ahí también hay dificultades en términos del trabajo interinstitucional con otros sectores que nos están enviando ya o derivando o articulando con nosotros desde un lugar con el que no estamos, digamos, en acuerdo. Y cómo trabajar eso, ¿no? Abriendo los diálogos me parece que es importante trabajar. Y esto de abrir el diálogo con otras instituciones también favorece que uno no se sienta tan solo en estos abordajes. Siempre que estemos haciendo el abordaje de una situación de violencia, la corresponsabilidad, la interinstitucionalidad y la intersectorialidad empiezan a ser como factores fundamentales para armar esa red de contención, no solo para la persona que está transitando violencia, sino para nosotros como agentes de salud. Sí, además al ser una problemática con la complejidad que tiene, requiere de la intervención de diferentes sectores, tanto del Estado como no pienso en organizaciones sociales, por ejemplo, que están más en territorio. O sea que esa corresponsabilidad con justicia, ¿sí? Bueno, mismo con el Ministerio de Mujeres, Mujeres con las áreas de género, con las ONG, inclusive esto de abrir el diálogo y abrir el diálogo para mantener las comunicaciones que sean necesarias, porque muchas veces cuando trabajamos con varones también hay niños con medida de abrigo o ellos tienen perimetrales y no se pueden acercar. Hay una mujer donde se vulneraron derechos y entonces tener en cuenta que no necesariamente vamos a ir a llamar a alguien para ver cómo está esa persona, ni a la madre, ni a la tía, ni a la mujer, sino que muchas veces esto de abrir un diálogo y abrir una comunicación interinstitucional va a facilitar que quienes estén haciendo el abordaje de los niños, quienes estén haciendo el abordaje de la mujer,
sepan cómo va el abordaje de este varón, si hay una evolución favorable, si está pudiendo tener en cuenta los límites, si está cumpliendo con lo que le pide la justicia. O sea, y esto también para nosotros como agentes de salud nos garantiza no solamente no estar en soledad, sino tener en cuenta que el abordaje siempre es integral. Aunque yo esté trabajando con uno, tengo que tener en cuenta el todo el tiempo. Sí, y sobre todo no, creo que está en la diapositiva que sigue, esto, prevenir las intervenciones fragmentadas, en el sentido de que tal vez determinado sector hace una entrevista a una persona, después la vuelve a entrevistar sobre la misma situación, que puede ser una situación que es difícil, digamos, para esa persona, que involucra un padecimiento, entonces no sobreintervenir, no pisarnos en las intervenciones entre los distintos sectores que intervienen y no revictimizar, que es esto que decíamos de no volver a repetir constantemente exponer a una persona, como ahí ponemos un caso típico de una mujer con todos los niños y niñas, hijos, hijas, yendo de acá para allá para contar lo mismo en cada lugar. Eso, tratar de prevenir ese tipo de intervenciones que se suelen dar, digamos, que solemos ver esa situación. Y que si tenemos un diálogo fluido con las otras instituciones, esto se salva con un informe o con un llamado telefónico o con el pedido del armado de una mesa para trabajar ese caso. Y que bueno, evidentemente lo primero que evitamos ahí es la revictimización. Bueno, un poco la propuesta también para nosotros como trabajadores y trabajadoras en este caso de salud, va por asumir, digamos, procesos personales de revisión y de construcción de nuestras propias trayectorias de vida. Es decir, nosotros para trabajar con estas situaciones tenemos que también hacer un ejercicio previo de revisar nuestras formas aprendidas, incluso desde la niñez, nuestros marcos familiares, y después también educacionales, como pienso en la escuela, y pienso también en nuestra formación incluso académica, en determinadas disciplinas. Lentes violetas. Claro, que muchas veces, no sé, ahora esto está cambiando constantemente, pero por ejemplo yo durante la carrera, si bien estudiamos algunas cuestiones relativas al género y a las desigualdades propias que tienen que ver con el género, no es algo que se haya visto jerarquizado y visto desde un lugar como ahora está, ¿no? Entonces, eso, necesitamos como revisar determinadas, nuestra propia construcción subjetiva para poder trabajar después con otros. Y también la posibilidad de trabajar con este tipo de problemáticas, porque en cualquier situación donde hay derechos vulnerados, si la persona que está a la escucha no ha podido resolver cuestiones personales con esos temas, o sea, yo vengo también de trabajar con la violencia sexual contra niñez y adolescencia. Todo lo que para nosotros todavía sigue siendo, inclusive por nuestra propia historia traumática, nos va a obturar la mirada y también nos va a limitar la intervención. Entonces, por eso cuando hablamos de revisar, asumir nuestros procesos personales y de revisión y de construcción, también proponemos esto de, bueno, no trabajar en soledad también implica a veces, ante determinada situación, me detengo, hago una pausa y me pongo a intercambiar con un otro, a ver, ¿vos cómo ves esta situación? ¿Qué te pasa a vos desde tu disciplina? ¿Qué lectura harías? ¿Qué intervención harías? ¿Por dónde empezarías? Todo el tiempo propiciamos esto, porque sabemos que desde salud uno corre, que los tiempos son otros, que a veces no está ese tiempo de parar a pensar, pero bueno, lo ideal sería poder propiciar esos espacios de intercambio que también nos van a permitir a nosotros mismos escuchar desde dónde estamos haciendo la lectura de la situación. Sí, como dice Facu, con perspectiva de género o con atravesamientos traumáticos personales. Claro, sí, y pienso también en lo negativo que es para una intervención que una persona que no pudo o que no se dio, digamos, el espacio para repensar su trayectoria de vida, cómo piensa estas situaciones, todo este marco que estamos acá introduciendo, termina reforzando lo que no tienes que reforzar, que es esa violencia o la reproducción de esos privilegios o de esos mandatos o de esa forma, en este caso, de ser varón hegemónica que involucra todo esto que dijimos, ¿no? Entonces, en el caso más extremo, la vulneración de derechos de otras personas. Claro, pensaba inclusive cuando no se da ese tiempo que vos decías hace un rato de construcción de la demanda, se dice, bueno,
no tuvo adherencia al espacio terapéutico y se fue. Claro. Digo, porque es un esfuerzo dar ese tiempo a la construcción de la demanda. Y hay otra cuestión que anotamos, es ser flexibles a la hora de diseñar e implementar dispositivos que se adecúen a la complejidad de las demandas. Y tenemos una imagen de varones en un círculo que puede ser una ronda de reflexión, puede ser un grupo reflexivo, o también puede ser un dispositivo grupal ya de prevención secundaria, donde las características específicas de estos dispositivos es que hay un ingreso pautado y un egreso pautado acorde a poder cumplir con ciertos objetivos puntuales. Y esto, insistimos, lo van a ver en otra clase, pero ser flexibles, a lo mejor yo tengo en mi cabeza o en mi formación o por el curso que hice, el ideal de armar un dispositivo con evaluación, con esto, y a lo mejor lo que tengo es herramientas o solamente recursos para armar, bueno, el jueves a las 11 de la mañana en el hall va a haber una ronda para hablar sobre masculinidades. Digo, poder ser flexible en esto de una cosa son las expectativas y otro es lo que es posible. Sí, ser flexible y también tener en cuenta, o sea, situar esos abordajes grupales también. Después vamos a hablar de los distintos tipos de abordaje grupal, a introducirlo porque es el tema de otra clase, pero pienso también en el trabajo, por ejemplo, con adolescentes, con varones adolescentes. Yo trabajo con eso, con ese tema, digamos, y también ahí entra en juego justamente el juego, ¿no? El juego como herramienta para trabajar determinados temas, porque si no, bueno, se aburren o no los convoca el tema. Entonces también... no se hacen permeables. Claro. A que sean permeables. Como mirar con quiénes estamos trabajando, con qué población estamos trabajando y tener en cuenta las especificidades que involucra para poder hacer un abordaje que llegue a destino, digamos, ¿no? Y que no quede obturado por no poder estar viendo esas especificidades de esa población. Bien. Bueno, la parte legal, que solamente la vamos a tener presente, o sea, el abordaje de las masculinidades también empieza a darse porque las leyes empiezan a plantear, si bien siempre se abordó de alguna manera u otra, la necesidad de pasar de lo punitivo a lo restaurativo y la necesidad no solo de poder brindar un espacio para la persona que ha transitado violencia, sino la obligación de poder brindar espacios donde se revisen y se desaprendan este ejercicio de la violencia. En ese sentido, de lo que dice San, tenemos la ley provincial contra la violencia familiar y la ley nacional de violencia contra las mujeres, que las dos indican esto que decía San, ¿no? De que ese abordaje involucre no solo la cuestión sancionatoria, sino también la introducción de esas personas que ejercen violencia en procesos de revisión, creo que habla de reeducación la ley. Ahora lo vamos a ver. Sí. También la ley Micaela, que lo que empieza a plantear es esta necesidad de que los distintos agentes del Estado tengan formación en perspectiva de género, por esto que venimos diciendo, ¿no? Para poder hacer una lectura acorde a la necesidad de cada situación. Bueno, esta es una definición. Sí, acá retomamos las definiciones de las leyes. de violencia de las leyes. Entendemos que ya lo han visto en seminarios previos, pero había algo que queríamos. Acá, esta es la parte de la Ley Nacional de Violencia contra las Mujeres, de protección integral de las mujeres, que dice: la asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados a tal fin, así como también incorpora promover la sanción y reeducación de quienes ejercen esa violencia. Eso es lo que estábamos diciendo anteriormente. O sea que de alguna forma la visibilización que se le da a este tema, en principio por la movilización social, digamos, y que eso después se traduce en un marco legal, digamos, en la construcción de proyectos de ley y la sanción de esas leyes, nos da un panorama para poder intervenir digamos, legítimamente sobre el tema. Que vamos como de a paso. Primero fue desnaturalizar la situación, todo el trabajo, digamos, de la lucha de defensa del movimiento feminista, y después cómo esas luchas se van traduciendo en
leyes, por ejemplo, normas. Bueno, vamos a pasar por conceptos que ustedes seguramente ya conocen, pero para poder llegar a cómo se socializa la masculinidad y cómo se socializa específicamente el varón hegemónico, tenemos que visibilizar estos conceptos que también trabajamos con ellos. O sea, cuando trabajamos con los varones, también tenemos en cuenta la cuestión conceptual, porque muchas veces la lectura que hacen es que el feminismo los persigue, que el feminismo no los entiende, y en realidad cuando empezamos a mostrarles que el patriarcado es una matriz invisible, que tiene efectos concretos, que todo el tiempo se manifiesta en desigualdades que vulneran derechos y que son invisibles, tanto para los varones como para las mujeres, y que también a ellos les trae consecuencias cumplir con los mandatos del patriarcado, ahí pueden empezar a pensar el feminismo como una matriz que posibilita la igualdad, la equidad, y que de alguna manera también les da la posibilidad de ellos liberarse de estas expectativas que se plantearon sobre su cómo ser varón en un mundo de hombres, ¿no? Sí, piensa que este escenario que describía fue, ustedes, las mujeres nos vienen a decir o a perseguir. Eh, Pienso que ahí el concepto de patriarcado es fundamental para dar cuenta de que es un sistema que nos pone a los varones como con esto, con una supuesta superioridad sobre las mujeres y con una un supuesto aval para poder disponer sobre las demás personas, ¿no? Una superioridad basada en lo biológico. O sea, el argumento de que por haber nacido con determinadas características biológicas, esa persona va a gozar de determinados privilegios y, de hecho, de una superioridad, teniendo en cuenta que solamente para el patriarcado hay dos posibilidades a la hora de construir una identidad, que sería ser varón o ser mujer. O sea, nació varón o nació nena. En una época, yo me acuerdo, hace muchísimos años, existía inclusive comités donde se asignaba género a los cuerpos, a las personas que nacían con un cuerpo que no tenían muy definido esto de si iba a ser varón o ser mujer. Digo, como si desde afuera podía venir alguien a decir cómo tenías que ser, y si no ibas a ser de esa manera te estabas desviando de la norma. Entonces, los dos pilares en los que se sostiene el patriarcado y que son invisibles, si no los pensamos desde la perspectiva de género, serían el binarismo y la heteronorma, donde para la heteronorma lo normal y natural es ser heterosexual. O sea, si naciste varón, te va a gustar una mujer, pero mujer en el sentido siempre de lo biológico. Cualquier otra opción es leída como desviación o patología. De hecho, muchas veces la lectura que se hacía desde la salud mental era que cualquier otra manifestación de deseo, cualquier otra manifestación de identidad, tenía que ver con una desviación o con alguna cuestión que no se había dado desde lo esperable en la crianza, ¿no? O inclusive se hablaba de enfermedades, ¿no? Y en ese sentido creo que es determinante el concepto concepto de género, que es lo que viene un poco a echar luz sobre esto de pensar, bueno, el binarismo. O sea, que no hay nada en lo biológico que justifique o donde esté, digamos, donde se sostenga esto de que ser varón tiene que ser de determinada manera y que ser mujer tiene que ser de determinada otra, y que solo son posibles esas dos formas de identificación, porque en lo biológico, digamos, si bien se sostienen esas identidades genéricas esperadas socialmente en cómo es un varón biológicamente y cómo es una mujer, existe una diversidad que va más allá, digamos, incluso de esos órganos que diferencian como varón-mujer, ¿no? De la diversidad puede ser incluso en su término. Y bueno, el concepto de género justamente viene a dar cuenta de que el género es una construcción sociocultural, histórica y política, y que no es algo que está determinado biológicamente. No hay nada biológico en la construcción de los estereotipos, la asignación de los roles o el sostenimiento de mandatos de género, que son construcciones sociales basadas en el sistema patriarcal otra vez,
y que hay desigualdades que nos atraviesan desde el nacimiento y que sostienen o favorecen que se sostengan esos privilegios propios del patriarcado en favor de los varones, ¿no? Inclusive en las crianzas, muchas veces en las crianzas lo que se marca mucho esta diferencia del género, ¿no? En relación a los roles en lo cotidiano, ¿no? ¿Qué hace el varoncito? ¿Qué hace la nena? ¿Qué se espera del varoncito? ¿Qué se espera de la nena? Y lo que se invisibiliza, y pensaba cuando te escuchaba, también pensaba en cuánto de esto en la formación de las carreras, ¿no? Cuánta hegemonía en la formación de nuestras carreras y cómo la importancia de revisar y actualizar las formaciones que recibimos originalmente en la facultad, ¿no? Y en la escuela. En Eso la en la escuela, sí. Y cómo está cambiando eso también con la ESI, como que son cosas que están cambiando. Y cómo se invisibiliza la complejidad que tiene la construcción de la identidad de una persona, que tiene tantas aristas y que todo el tiempo está en construcción y en reconstrucción y en revisión. Y pensaba también lo novedoso que es cuando trabajamos con adolescentes, que te debe pasar, que uno lo que observa es que pueden hacerse preguntas desde dónde deseo, desde dónde me quiero manifestar mi identidad de género, cómo quiero que me llamen. Estas cuestiones también las trabajamos en otros seminarios cuando trabajamos las prácticas aconsejables desde el modelo de salud, ¿no? Que uno como agente de salud pueda también tener presente que antes de dar por hecho tiene que aparecer la pregunta. Bueno, socialización de género. Bueno, un poco de esto que estamos hablando, ¿no? Cómo todos esos valores sociales o, digamos, expectativas sociales, no podemos ser ajenos a esas expectativas sociales y las vamos internalizando de alguna forma. Si bien, otra vez, tampoco queremos presentar una situación en la que sigue siendo todo igual, sino que esto se está repensando constantemente y yo creo que hoy en día no es igual que hace 20 años, ni 50, pero a la vez sigue existiendo esto y si pensamos en, digamos, para pensarlo estadísticamente, yo creo que un gran porcentaje de nuestra población se sigue socializando de la misma forma, si bien hay un proceso de cambio en acción. Pero cómo a través de los distintos, tantas instituciones como la familia o la escuela o la universidad, podría ser los medios de comunicación, los grupos de personas con los cuales nos vinculamos, y bueno, como lo más lejano, si se quiere, los valores culturales y las creencias de una sociedad nos atraviesan en ese proceso de socialización y cómo los vamos internalizando. Exacto. Nos regulan todo el tiempo. Si bien no somos todos iguales, eso nos atraviesa de alguna forma y hay una apropiación de ese modelo social esperado, esto que propone dos identidades, el varón y la mujer, con toda la carga que ahora vamos a ver, y la tenemos en términos de estereotipos y roles de género, ¿no? Y también la angustia que puede generar no cumplir con esto que se espera, ¿no? Dar ruptura a esto que se espera, que la sociedad espera en relación a cómo esperan que me comporte, cómo esperan que me defina, cómo esperan que manifieste mi deseo, mi identidad, mis particularidades. Esto se da mucho en la adolescencia, ¿no? Esta crisis donde la angustia circula como motor de cambio y que a lo largo de toda la vida nos vamos a ir encontrando con estas situaciones. De alguna forma también esas, entre comillas, desviaciones de lo normativo, de lo que se espera, generan cuestiones sancionatorias por parte de la sociedad muchas veces. Y esto que hablábamos de la angustia tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con no sentirse de alguna forma normal, porque hay una cuestión normativa propia de la sociedad que está observando y juzgando de alguna forma cómo somos y cómo estamos en el mundo. Y también nuestro ideal, ¿no? El ideal que la socialización de género nos implantó de alguna manera de cómo deberíamos ser y cómo nos deberíamos comportar. Estereotipos, mujer, hombre fuerte, estable, dominante, independiente, y roles de género, ¿no? Las funciones que este varón tiene que cumplir para acercarse a este ideal. Claro, esto del hombre con su función productiva, el hombre sale a trabajar, el hombre en el ámbito público, la mujer en el ámbito privado. Y esto otra vez es algo que
muchos ámbitos está cambiando, pero sigue estando y tenemos que seguir discutiéndolo y visibilizándolo. Bien, el concepto de homosocialidad nos sirve también para pensar concretamente en cómo los varones nos socializamos, y es un concepto que propone Michael Kimmel y lo define como un arduo recorrido de reconocimiento homosocial. Él habla de que los hombres estamos bajo el cuidadoso y persistente escrutinio de otros hombres. Ellos nos miran, nos clasifican, nos conceden la aceptación en el reino de la virilidad. Es decir, muchas veces nos validamos como varones en el marco de, estamos viendo cómo los varones nos miran, más que cómo otras personas nos miran, ¿no? Para justificarnos y afianzarnos como varones. Justamente por eso pensamos, como uno de los motivos por los cuales está bueno trabajar con los varones de forma grupal, porque muchas veces eso habilita una escucha diferente cuando otro varón nos está observando, digamos, o cuando nos estamos mirando entre varones, como que hay otra predisposición. Claro, ¿no? Sí. Es como si fuera una palabra, una mirada que vale. Y también pensaba esto de por qué también como mujeres cuando transitamos la crianza favorecemos la homosexualidad. Porque históricamente al varoncito se lo manda a jugar al fútbol a la esquina, se hace que haga deportes de grupo, que con la mujercita no es tan así, como a lo mejor hace danza o se queda más en la casa. Los varones inclusive hasta siendo adultos tienen durante más tiempo estos espacios sociales con otros varones. El fútbol de los jueves, el póker de los viernes, digo, hay cuestiones que se sostienen a lo largo de la historia del varón y que inclusive cuando teníamos en la experiencia que yo tuve en el hospital con Sandra de Andrés, en el grupo Desaprender, los varones venían, que era para varones que habían ejercido violencia, los varones venían y decían, yo acá estoy cambiando un montón, estoy revisando un montón de cuestiones, y me cuesta cuando voy con mi grupo de amigos de toda la vida porque escucho cosas con las que ya no coincido, con las que ya no me identifico, pero sería una ruptura llevarlo. Yo quisiera que ellos me entiendan, pero no sé cómo transmitirlo. Entonces, no es lo mismo para el varón la mirada de un otro X que para el varón la mirada que afianza, que regula de otros varones con los que ellos se han identificado y a los que ellos les dan el poder de justificar qué es bueno y qué es malo, ¿no? Sí, en eso de lo bueno y lo malo, digamos, lo que se espera como bueno desde esta lógica es que ese varón se adecue a este modelo de masculinidad hegemónica, ¿no? Que no sea pasivo, que sea activo, que sea fuerte, que sea autosuficiente, que pueda con todo solo, que no necesite de nadie. Y que en este ser fuerte, porque miren las imágenes que buscamos, en este ser fuerte también hay algo del ejercicio, de cierta agresividad que se justifica, de cierto ejercicio de la fuerza física, del desafiar al otro, de esta virilidad, ¿no? Como si hubiera algo en la constitución, en la socialización de género del varón, que de por sí avala un sesgo de violencia. Tal cual. ¿No? E inclusive los varones, mira, me vi una imagen muy de la primaria, de ver a los varones chocándose así el pecho, así como ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Digo, algo de estar como muy habilitado y muy sostenido por la mirada de los otros varones grandes, de los padres, de los abuelos, de cómo le han transmitido que puedan ejercer su masculinidad y marcar su territorio como varón, como macho. Bien, y acá llegamos al concepto de masculinidad tradicional o hegemónica. Esto está bueno señalar que es digamos, un modelo, no es que todos los varones somos una masculinidad hegemónica, sino que hay múltiples formas de apropiarse de justamente todos estos valores o valores sociales o valoraciones de cómo ser varón, ¿no? Cómo los varones nos apropiamos de ese modelo es diferencial, porque también hay la agencia en cada ser humano propia de apropiarse de esas estructuras sociales que son diferenciales, si no seríamos todos iguales. Las significaciones, las múltiples vivencias a lo largo de la construcción de tu identidad. Sí, entonces bueno, es este modelo que es una construcción sociohistórica, es una estructura invisible
y que funciona como, bueno, como lo que es básicamente una serie de expectativas sociales sobre cómo tiene que ser un varón, que involucra mandatos, determinados mandatos con los que si no podemos satisfacer o digamos, hacer el ejercicio de esos mandatos, nos sentimos mal, porque esto que decíamos, no somos un varón completo, nos falta algo, y nos sentimos descalificados en esto de que los otros nos miran y nos descalifican. Y es importante que no te parezcas ni a una mujer, Ujú, ni que seas una niñita, ujú. ni a ninguna otra identidad no heteronormada. Ujú. Digo, como que también el varón define su identidad por diferenciarse de eso. Cuando en realidad se asocia al ser mujer o a ser niña o niño con poder ser dulce, con poder conectar con sus afectos, con poder tener, con poder hablar mucho, con poder comunicar qué le pasa, con poder Funciona. las emociones, con poder pedir ayuda, con poder decir no puedo, con poder decir me duele. Digo, acá empezamos a visibilizar cómo en este intento constante de no parecerte ni a una niña, ni a una mujer, ni a una identidad no cis, en ese intento constante también ellos se van a ver forzados por no manifestar sus debilidades entre comillas, digo, Claro. porque si somos todos personas, todos deberíamos tener derecho a manifestar nuestras emociones. Están haciendo una pregunta. No, sí, pero no. Sí, pero en realidad, porque me dicen que el power está en la misma imagen desde hace rato y que no va cambiando la placa. ¿Cómo? ¿Y cómo hacemos para...? Igual, compa, te los vamos a pasar el power. Quédense tranquilos que se los vamos a pasar para que lo puedan ver ustedes tranquilos y lo tengan como parte de la Biblia. ¿Mm? A ver si por ahí Ahora alguien nos puede, ¿no? Bueno, avanzamos, igual son súper claras con la exposición. Y, se los pasamos después. y esto ustedes- lo compartimos en el aula para que lo vayan teniendo. Lástima, pues se perdieron las imágenes y ahora vienen imágenes buenas. A ver. Sí. ¿Seguimos? Ahora vienen las más buenas. Mm. Bueno, continuamos mientras vemos si podemos solucionar el inconveniente. En esto que hablábamos de los mandatos que involucra este modelo de masculinidad hegemónica. Lo puedo sacar y probar si lo comparto Dale. desde acá para ver si hacemos Para que le pongas la compu y lo vamos siguiendo nosotros desde la compu. Facu, ¿querés? un intento para. A ver. Ahí se mueve, cambia. Ah. O sea, ustedes no ven. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ah, bien. Díganme, acá está, Desde ahí. desde acá. Espera, acá. Ponemos un cachito, a ver si ahí cambia. ¿Va a cambiar? ¿Cambió la pantalla? Ah, por ahí tarda más. Bueno, Listo. mientras que. ¿Vos podés compartir ahí? Por igual ahí. que sigan. Bueno, Bueno, ¿qué pasa? Pues, Vamos pasándolas y por ahí, aunque pase más lento, por ahí. Sí. Estamos esperando. Entonces, Sí, bueno, ahí. ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, hablábamos entonces de los mandatos vinculados a este modelo de masculinidad hegemónico tradicional. Y hay un autor que es David Gilmour, que es antropólogo, y definió a la masculinidad tradicional como el modelo de las 3 P, que son 3 de los mandatos. Que él habla de preñar, proveer y proteger, ¿no? Preñar más vinculado. Sí, bueno. Preñar más vinculado a determinadas expectativas en cuanto a lo sexual, ¿no? A que ese varón tiene que siempre tener deseo sexual con una mujer cis, ¿no? Varón cis, con mujer cis. si se habla de la Sí. potencia sexual, ¿no? Y también es interesante ver cómo tanto en el mandato de proveer, como esto de que el varón tiene que llevar el sustento a la casa, tiene que ser el sustento económico de la familia, y proteger, que se puede pensar en relación al cuidado, pero que muchas veces se traduce en control, en controlar qué hacen los demás. También se vincula con determinados tipos de violencia. En este proveer, muy vinculado a la violencia económica, en muchos casos, y el proteger en cuanto a otras violencias, como el control que puede vincularse a la violencia psicológica,
¿no? Dos cosas de proveer. El proveer tiene dos caras. Por un lado, el mandato de que seas exitoso y siempre ganes más que la mujer. Y siempre seas, o sea, que estés en la cúspide, ¿no? Y en relación a este ser el proveedor, también se juega a la hora de socializar a los varones a cualquier precio. Digo, esta cuestión de que se le habilita también más al varón, al varoncito, digo yo bien como psicóloga de niños, se le habilita mucho más al varoncito la transgresión, ganar, la competencia, no importa qué precio, o sea, tenés que ser el mejor, sos el que tiene que meter el gol, ¿no? Y la frustración que aparece muchas veces cuando ese mandato no puede ser encarnado, ¿no? Como si no hay, por ejemplo, condiciones económicas para que ese varón pueda ser el proveedor de la familia, como eso genera una crisis subjetiva de no puedo ser varón. Claro, como que estás fallado. Claro, es decir, estos mandatos son negativos, obviamente para las mujeres, por ejemplo, pero también para los propios varones, que son quienes sentimos muchas veces esa presión, digamos, de tener que ser como se espera que tenemos que ser. Y en relación al proteger, también pensaba, Facu, y me acordaba de discursos que he escuchado de la masculinidad, donde los varones, un caso específico donde él contaba que había sido criado por su madre y que la madre le había enseñado que porque era el hombre de la casa, y era el más chiquito de 4 hermanos, ponele, como era el hombre de la casa, la tenía que cuidar. Entonces, era tremendamente celoso, protector en el sentido que terminaba siendo violento, digo, como que no podía distinguir en esta crianza y en esta socialización de género que había recibido, que si dejaba de hacer todo eso que tenía que ver con la violencia que ejercía, dejaba de ser lo que su mamá le había planteado que sea, el que esté siempre vigilante, siempre atento a lo que hicieran sus hermanas, siempre protegiéndolas, cuidándolas, para lo cual él tenía que pelearse con otras personas. Digo, las famosas 3P de Gilmore tienen como sus dos costados, y cuando uno trabaja con varones está bueno visibilizar estos dos costados, porque muchas veces empieza a generarse en ellos este conflicto de, si yo dejo de ser así, ¿en quién me convierto? Digo, también tiene que empezar a aparecer la necesidad de identificarse con un nuevo modo de ser varón, porque, perfecto, no tenés que hacer más esto, no tomes más mate, que sea lo peor que me dirían a mí. Y bueno, ¿y qué tomo? O sea, ¿qué? ¿Empiezo a tomar café? ¿Qué tomo? Digo, hay algo de esto de poder construir un nuevo modo de ser. Sí, y el momento como en crisis que involucra en esto que decís vos, como quedar inmovilizado, bueno, no tengo que hacer esto, entonces ¿cómo tengo que ser? Digamos, ¿sí? Bueno, espero que les haya pasado la imagen, porque esta imagen es fuertísima. Eh, Sí. y muestra en el agresor las huellas de la propia situación que él transitó, de haber sido una persona que transitó violencia, ¿no? Muestra las manos en su espalda y él pegándole a su hijo. No, bueno, de la masculinidad hegemónica ya un poco la definimos, pero lo que también da cuenta es de la transmisión que se da muchas veces intergeneracionalmente de estas expectativas vinculadas a este modelo, muchas veces con crianzas violentas, por ejemplo, ¿no? Un varón que fue criado violentamente está criando a su hijo a su vez de forma violenta, ejerciendo esa masculinidad violenta. Ya va a venir tu padre, espera que llegue tu padre a trabajar. Digo, y los varones contaban esto en el grupo. O sea, yo esperaba mamá decía, espera que llegue tu papá y ahora vas a ver. Y ya sabía lo que iba a venir, digo. Entonces, no quiero repetir, pero a veces no me doy cuenta y estoy repitiendo. Hay algo de esta transmisión intergeneracional que avaló como modo de educar, de educación a la violencia, ¿no? Y cómo eso se naturaliza, porque, digamos, todo lo que aprendemos socialmente lo naturalizamos en primera instancia, nos parece la única forma de hacer y de ser, y después lo vamos a revisar. Como que hay que detenerse a mirarlo, por eso insistimos tanto también en detener a mirar nuestras propias prácticas, porque todo lo que están dando en automático y no nos detenemos a verlo, seguramente va a haber algo naturalizado ahí. Es en este momento en el que uno se detiene y puede mirar sobre los mitos, mirar sobre los mandatos,
mirar sobre modos en los que resuelve y siempre resuelve de la misma manera las mismas situaciones o situaciones diversas. Acá pusimos algo sobre los mitos que hoy veníamos hablando un poco, los mitos sobre la violencia masculina, en términos del origen, de dónde viene, por qué es violento determinado varón. Y bueno, tenemos algunas frases típicas como se pone violento cuando consume, o todos los hombres son naturalmente violentos, o porque está enfermo, lo que hablábamos de la patologización. Y bueno, acá otra vez nos parece importante destacar que estas lecturas, digamos, lo que hacen es omitir pensar en el sistema patriarcal que avala socialmente que se dé esa violencia, ¿no? Cómo está justificada socialmente. Entonces, lo que hace es tomar determinada variable y decir, bueno, tiene que ver con esto y punto. Igualmente, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el consumo problemático de sustancias es algo que aparece mucho asociado al ejercicio de la violencia y que puede funcionar como un potenciador o inhibidor, o desinhibidor, mejor dicho, pero que no podemos tomarlo como la causa última de que esa violencia se esté dando, ¿no? Hay personas que toman alcohol y se duermen, y hay personas que toman alcohol y se ponen violentas. Digo, cuando, por ejemplo, lo que dice Facu, ¿no? Cualquier sustancia lo que va a hacer es tener un efecto sobre algo que la persona ya está transitando, sobre un estado de ánimo, o se deprimió, tomó alcohol y se deprimió, o se puso, digo, alguna situación de base que esa persona está transitando y también tiene que ver con su modo de ser, sus características de personalidad. Los mitos siempre vienen a reforzar que las cosas son así y por lo tanto no van a cambiar. Y a justificar. Y a justificar. Y justamente no se espera cambio, y no plantea preguntas, no da lugar a la tensión, a la crisis. Entonces también cuando trabajamos con los varones, trabajamos los mitos, porque tampoco ellos sean, cuando hablamos de varones que se está trabajando ya sea en una ronda o en un espacio de reflexión, en un grupo, los mitos nos habitan, nosotros transitamos los mitos y ellos también, y a la hora de ponerlos sobre la mesa es que se pueden empezar a desarmar. Recién ahí podemos empezar a desarmar y a construir modos distintos. Bueno, esto lo habíamos hablado recién. Lo que nos parecía interesante era esta imagen de competencia, ¿no? Donde siempre se espera que sea el varón el que más puede, el que más, el que más rápido alcanza los éxitos, el que más características tiene, inclusive en el mundo laboral, al varón históricamente se le ha pagado más. Inclusive el varón ha tenido más posibilidades de llegar a los cargos jerárquicos, cosas que las mujeres muchas veces no, con el famoso techo de cristal. No solo porque esto esté instituido, sino porque hay creencias que sostienen dentro del individuo estos mandatos. Entonces, si él cree que tiene más fuerza que yo, y yo también creo que él tiene más fuerza que yo, seguramente él va a tener más fuerza que yo. Claro, que justamente tienen que ver con cuestiones estructurales, societales. Esa expectativa está tanto en nuestro entorno, en determinada situación, por ejemplo laboral, como en nosotros mismos, ¿no? Queremos encarnar esa forma. Y después, otra cuestión, cuando trabajamos con varones o cuando somos varones que trabajamos en el sistema de salud, siempre parece que la masculinidad rancia, dice esta imagen, es del otro. Digo, la dificultad que tenemos para a veces, inclusive como mujeres, para revisarnos desde dónde estamos mirando, desde dónde estamos haciendo la lectura, si desde una lectura machista, si desde una lectura más equitativa, más igualitaria. Bueno, acá un poco lo que hablábamos en relación a cuando hablamos de la masculinidad hegemónica, también deberíamos hablar de masculinidades hegemónicas, porque hay diferentes formas de apropiarse de este modelo, también vinculadas a, si lo queremos pensar como más interseccionalmente, bueno, cómo es la expectativa de un varón de determinado sector de la sociedad o de un sector
ahí es diverso, digamos, por eso no somos todos iguales, digamos, ni todos nos apropiamos de igual forma de este modelo, además de que, bueno, si nos revisamos justamente, si hacemos el ejercicio y tenemos la oportunidad de revisar este modelo, esta expectativa social, bueno, podemos tratar de intentar corrernos de ese lugar. Y que también dentro de esta masculinidad hegemónica hay jerarquías y también hay subordinaciones. Entonces, esto de que el varón todo el tiempo se encuentra siendo evaluado por otros varones, también le permite al varón ubicarse en un lugar o de subordinación o de complicidad o tener ciertas resistencias al cambio por seguir siendo parte de este grupo que sostiene los mandatos de la masculinidad hegemónica. Y siempre tenemos en cuenta la trayectoria de vida de cada persona. Cuando trabajamos con varones, que en grupos con varones trabajamos mucho esto de desde dónde venimos. O sea, ¿cuál es tu trayectoria de vida? ¿Cuáles han sido tus modos de resolver las situaciones? No es lo mismo alguien que ha tenido dificultades ya desde el vamos, desde la adolescencia, y que tuvo un montón de situaciones donde fue sancionado o perdió trabajos, a alguien que en determinado momento, por determinada situación, ejerció violencia. Ahí también evaluamos, pensando en la persona que está transitando la violencia, también evaluamos el riesgo que implica para esa persona. Un varón con determinadas características y determinada trayectoria de vida, de incidencia en ejercer violencia inclusive en ámbitos públicos, de no tener ningún registro o de negar cuestiones que se le impone desde la justicia, a aquellos varones que han tenido una situación o específicamente han estado, por ejemplo, en una situación de conflicto o de violencia. Así como pensamos en la jerarquía entre los varones de la masculinidad hegemónica, también a la hora de trabajar con varones tenemos presente la jerarquía a nivel de situaciones que son de más alto riesgo a situaciones que son de mucho menos riesgo. Y ahí también es recontra importante esto de mantenernos comunicados. Pienso también en esto de la transmisión intergeneracional, que también hay un poco, en ese sentido, algún mito en relación a que si yo transité violencia de chico voy a ejercer violencia, ¿no? Esto no es necesariamente así, ¿no? Si bien haber sido criado, haber vivido en entornos violentos puede conllevar que después ejerzamos esa violencia, también pueden ocurrir, y justamente tiene que ver con esto, con esa apropiación diferencial que se da de determinado modelo social que está establecido, ¿no? Inclusive, suponte que hayas transitado una infancia donde estuviste presente en situaciones de violencia, inclusive si hayas ejercido violencia, también está esta posibilidad de revisión, de naturalizarla la violencia y poder empezar a desarrollar otras estrategias. Sí, en ese sentido me parece también fundamental que como sistema de salud o sector salud podamos ofrecer estos espacios de revisión, porque si no, pienso que a muchos sectores de la sociedad no llega la oportunidad de revisar este tipo o sea, estos temas, ¿no? O estas formas de ser varón en este caso. Es importante, pienso, la promoción de la salud en ese sentido contra la violencia. Y la prevención primaria. La violencia siempre es un mecanismo efectivo para sostener las desigualdades, como es esa frase. Entonces, es un mecanismo que cuesta soltar, porque es un mecanismo que inclusive institucionalmente está avalado a ciertos lugares de poder o de ejercicio de liderazgo. Entonces, esto también lo trabajamos al interior de las instituciones. Sí, porque permite sostener, digamos, el poder que muchas veces se ejerce desde determinadas posiciones, instituciones, por ejemplo, y los privilegios que involucra esa posición, ¿no? Sí, inclusive a veces lo que uno observa es que una persona que en otro rol jerárquico no ejerció violencia, cuando llega a determinado rol jerárquico, es como si el rol lo tomara o la tomara ejerciendo violencia, ¿no? Por esto, porque es un mecanismo efectivo para controlar las situaciones, la toma de decisiones. Bueno,
el ciclo de la violencia. No, esto lo tomamos un poco para dar cuenta de alguna forma esto también es un modelo, digamos, no quiere decir que las situaciones se den de esta forma así esquemática, pero es un modelo que de lo que da cuenta es de cómo suelen darse las situaciones de violencia por razón de género en este caso, en donde hay una etapa donde la tensión va creciendo, se produce el episodio de agresión, pudiendo ser físico o no, digamos, pensando en violencia en términos amplios, no solamente en violencia física, como después del ejercicio de esa agresión hay una etapa de arrepentimiento y de luna de miel en donde el varón en general lo que hace es, digamos, volver entre comillas, me sale conquistar, o a convencer a esa persona de que no va a ser más así. Facu lo está tomando en relación a una relación sexoafectiva, pero como matriz para pensar el círculo de la violencia retroalimentándose lo podríamos trasladar a cualquier otra situación. Tipo de vínculos. Un jefe que te grita y que después, bueno, no, está bien, no pasa, y después va aumentando de nuevo la tensión, digo. Sí. También pienso que esto ya lo deben haber en otro sitio. Sí. Bueno, es un instrumento eso para el reconocimiento de una relación abusiva y nos da la pauta de cómo se suele dar ese ciclo, digamos. También está muy discutido y tiene también, lo han complejizado también, pero esto es a los fines esquemáticos, ¿no? Bueno, tomamos esta frase de Débora Tájer porque me pareció que estaba buena para un poco, bueno, justamente todo esto que venimos hablando en cuanto a lo que se aprende socialmente y se puede desaprender, ¿no? Un pibe no nace chorro, tampoco nace macho, la violencia se aprende y también se puede desaprender. Ella desde el psicoanálisis plantea cuestiones como cómo al varón se lo ha socializado para que considere a la mujer como subalterna, para que responda con un doble estándar ético en relación a esto que decíamos al principio, ¿no? Si esto me lo avala o me lo afirma o me lo dice otro varón, me parece perfecto, ahora si me lo dice una mujer o me lo cuestiona una mujer, tengo mis dudas, digo, cuestiones que ella puede evidenciar a la hora de escuchar a los varones en el consultorio o en los espacios donde ella trabaja con varones, que empiezan a evidenciar que hay un modo distinto hasta de percibir por parte de la socialización de género tuvo hasta un modo distinto, una impronta en el modo en el que los varones perciben determinadas situaciones según vienen de otra mujer o de otro varón. Inclusive, si viene de otro varón, si viene de un varón que ellos consideran alguien respetable, jerárquicamente superior en el estándar de la masculinidad o inferior. No sabe nada. Digo, como todo el tiempo el varón está circulando en estas jerarquías, ¿no? Y siempre midiéndose con este mandato de el ideal de macho hegemónico. Sí, y teniendo que demostrar, ¿no? Demostrar que se adecua a ese modelo. Y por eso también esto que hablamos de la homosocialidad, que vos decías, bueno, ese doble estándar ético tiene que ver con que voy a escuchar más al varón que me está diciendo cómo tengo que ser o no, que a la mujer que me lo está diciendo, ¿no? Es más para los propios varones que para otra población. Bueno, acá pasamos como a otro tema, no sé si les pasó a ustedes la diapo, pero a los recursos que ofrecemos como red para el abordaje de las violencias. Entonces, tenemos como el punto principal, nosotros revisarnos desde dónde estamos mirando las violencias por razones de género, si podemos incluir a los varones en el abordaje integral, ofreciendo dispositivos, rondas de reflexión, espacios, jornadas, lo que surja, digo, con lo que tenemos, y después como red desde la dirección, que tenemos y que en este momento que tenemos para ofrecer. Un poco, bueno, tenemos los materiales propios que ofrece la dirección, que van en torno a trabajar estos temas, que son los lineamientos y las guías que se construyen desde la dirección. Están en la página que las pueden bajar. Están los propios equipos o las líneas de trabajo diferentes tanto de la sede central de la dirección como de las regiones sanitarias, los equipos EDA.
bueno, muchos de los cuales forman parte de ustedes. Y después los encuentros que realizamos de capacitaciones, conversatorios, destinados a la sensibilización sobre determinados temas. Hemos hecho otros encuentros en términos de relación a masculinidades, tanto vinculadas a varones que ejercen violencia en el ámbito laboral como al abordaje de usuarios. Y en la construcción de dispositivos. Pensando en la construcción de dispositivos y el acompañamiento que también hacemos como línea a esas iniciativas que se dan dentro del sistema de salud público de la provincia para justamente construir dispositivos para el abordaje de estas situaciones. Y acá, bueno, queremos establecer como esta primera distinción entre diferentes abordajes grupales, vinculados a, por un lado, la prevención primaria de las violencias y, por el otro lado, la prevención secundaria. Esto es lo que después las compañeras Sandra y Laura van a ampliar en el siguiente encuentro sincrónico. Básicamente lo que acá pusimos, lo que diferencia a nuestro criterio, porque todo está en construcción, todo está en revisión, hay tensiones. Los espacios de prevención primaria generalmente han sido abiertos, o sea que las personas podían acercarse a un grupo que funciona en una plaza, en una ONG, en un hospital, abierto a todos los grupos etarios. Son espacios que apuntan a visibilizar, a revisar, a cuestionar los privilegios inherentes a la cultura patriarcal. También en esos espacios se suele reflexionar sobre los efectos negativos que tienen estos privilegios para los varones. Suelen llegar a estos espacios, generalmente decimos los varones más interpelados, más sensibles, que tienen ganas de cambiar, que se han sentido incómodos con alguna situación puntual. Pero estos espacios de prevención primaria no necesariamente alojan a los varones que han ejercido violencia, que han sido denunciados. Aunque sí, puede ser que se acerquen a esos lugares también, porque si el juez no les pide explícitamente que vayan a recibir atención psicológica, porque es así, los jueces muchas veces demandan atención psicológica. Y lo que empezamos hace años a revisar es esto de que un varón que llega a un espacio individual no interpela su ejercicio de la violencia, habla de lo que tiene ganas. Entonces, Sí, es lo que ocurre más regularmente. Tampoco creo que no estamos de acuerdo con generalizar, pero si pensamos otra vez en términos estadísticos, la gran mayoría de los varones que llegan denunciados no tienen ningún interés en trabajar sobre lo que está pasando en esa situación y cómo se vinculan, digamos. Bueno, y los espacios grupales de prevención secundaria son justamente más vinculados a esto que veníamos diciendo. Puede no estar denunciada la persona que transmite un espacio así, pero es una persona que ejerció violencia o ejerce violencia y que de alguna manera algo le está haciendo un mínimo ruido como para que se acerque un espacio para trabajar sobre eso. Puede estar en adolescentes o adultos, en general sea separado, digamos, que mayor de edad por un lado, adolescentes por el otro, que hayan sido denunciados o no por el ejercicio de la violencia, conozcan haber cometido ese tipo de actos sin necesidad de que eso haya sido denunciado. Se requiere un encuadre específico, en particular se puede encontrarse en situación de riesgo, porque el riesgo también hay que evaluarlo en ese proceso de admisión previo a esa incorporación al grupo. Y bueno, en muchos casos se mantiene contacto con la persona que padeció la violencia o con el equipo que esté acompañando a esa persona. Y también cuando hay una denuncia, justamente a veces tener el acceso al contenido de esa denuncia nos permite también trabajar en esa atención con el varón que muchas veces viene negando todo lo que hizo, ¿no? esto lo van a ver en profundidad en las clases que siguen, porque tiene todo un trasfondo, el proceso de admisión con responsabilidad. Hay situaciones donde no está indicado que el varón trabaje en ese momento en un espacio grupal, por cuestiones muy específicas, como puede ser un cuadro agudo de salud mental, como puede ser que no se hace responsable por la violencia que ejerció. Pero esto lo van a ver en la otra clase. Nosotros acá solamente se los presentamos. Bueno, entonces los tipos de abordajes que conocemos es el individual,
La prevención primaria, que es el que hablamos recién, y la prevención secundaria. Dentro de los abordajes que no son el individuo, ya leíamos, desde una ronda, un grupo reflexivo, hasta un dispositivo grupal con evaluación para el ingreso y evaluación de objetivos durante el proceso. O sea, esto es lo que va. Bueno, ¿con qué recursos contamos hoy en día? Reales. Acá hay info que si quieren sacarle una foto a la diapo, a lo mejor les puede servir. Bueno, tenemos la del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, de Género y Diversidad Sexual, tenemos la línea Vemos, y tenemos el DAP también, que es un dispositivo de abordaje para varones que ejercen violencia por razones de género en el ámbito de la Administración Pública Provincial. Bueno, ahí tienen los datos de cuándo funciona y dónde. Por el momento, porque tenemos entendido que sigue funcionando únicamente en La Plata. Sí, así. Seguramente se vaya ampliando la oferta en ese sentido. Bueno, particularmente en nuestro sector salud también se está trabajando en conformar dispositivos que aborden estas violencias que se dan en el ámbito concretamente de la salud, de trabajadores de la salud. Hoy en día están funcionando los comités, en los hospitales, en muchos hospitales, De prevención y abordaje de violencia. prevención y abordaje y para resolver situaciones puntuales. Pero bueno, también se está planificando esto de que haya un dispositivo específico para trabajar con estos varones. Justamente pensando en esto que hablábamos al principio de no terminar generando intervenciones que sean, bueno, el varón que ejerce violencia lo trasladamos a este otro hospital y listo, solucionamos la situación, ¿no? Generar abordajes integrales de esa situación. Bueno, justamente para garantizar el abordaje integral de las violencias, ¿por qué queremos trabajar con varones? ¿Por qué nos parece pertinente trabajar con varones desde una dirección que aborda violencias por razones de género, familiares y en el ámbito de la salud? Bueno, justamente para intentar garantizar que ese abordaje sea integral y que no quede reducido a una parte, dejando a ese varón, digamos, continuando ejerciendo esa violencia. Y eso es todo. Y esta es la bibliografía. Bueno, muchas gracias. Veamos por un grupo de varones, de piernas de varones. No sé si hubo alguna pregunta. Hay alguna, sí. Bueno, la verdad que súper interesante, que venía escuchando atentamente. Hay algunas cuestiones que estuvieron consultando que ahora se las voy a pasar. Quería como recuperar 2 o 3 cositas nada más en relación a lo que vinieron trabajando, que me parece súper interesante, sobre todo para esta última pregunta, ¿no? ¿Por qué trabajar con varones cuando pensamos el abordaje de las violencias por razones de género? Un poco fueron desandando esto y me parecía como importante pensar, por un lado, que los equipos de salud tenemos que tener herramientas para trabajar con esto, es decir, tenemos que pensar estrategias específicas para el abordaje con varones que ejercen violencia, y esto nos lleva a repensar nuestras prácticas, que ustedes también hablaban como de pensarnos en esto. Me pareció interesante desde dónde partió el Facu de pensar, hablar de masculinidades, ¿no? Como en plural. Me parece que en eso también el feminismo ha venido también a instalar, así como no existe un único modelo de mujer, una mujer en singular. Digo, me parece que esto ya nos permite como anticipar que tenemos que hablar siempre cuando hablamos de género en plural, porque bueno, de los géneros. Y aún de alguien que, digo, me parece que eso es como súper importante, como el primer registro para pensar también cómo esas construcciones, cómo el género es una construcción y en ese sentido tampoco es homogénea ni es única, y que va también tiene posibilidades de modificarse. Pero y en este sentido también pensar cómo el patriarcado, digo, ha tenido efectos para todos los géneros, ¿no? Que si bien ha histórica y socialmente construido al varón, ha privilegiado al varón sobre las mujeres y otras identidades no cis heterosexuales, digo, también ha generado determinados mandatos
sobre cómo ser varón, ¿no? Esto ustedes lo fueron trabajando, me parecía súper interesante. Y en este sentido, tener herramientas para pensar desde el campo de la salud o de las propias intervenciones, señalaron 3 cuestiones que me parecen fundamentales. Digo, esas herramientas tienen que intentar no fragmentar esas intervenciones, no sobreintervenir. Yo siempre digo que sobreintervenir es tan perjudicial o más que no intervenir. Digo, la sobreintervención y sobre todo la revictimización de la que venimos conversando. Pero también sobre el final, digo, traía algo que venimos viendo en la diplomatura también. Anne Millet dice que muchas veces solemos decir que nos falta capacitación en términos de géneros, que no sabemos. Y en realidad dice, esto es cierto, hay que formarse, que hay que revisar las propuestas, sobre todo de las formaciones de grado con las que venimos, ¿no? Transitamos muchas de nosotras, pero fundamentalmente advertir o poner la lupa, dice él, en los mensajes sexistas que recibimos desde la infancia. Dice, porque la clave a veces no está en la falta de capacitación, sino en esos mensajes que hemos, digo, los que ustedes fueron dando cuenta, que me resonaba esto, y también cómo podemos no solo ejercer violencias, digo, pensándonos como equipos de salud, profesionales de la salud, sino también reforzar estos estereotipos, estos mandatos y estos mitos, ¿no? Es decir, muchas veces, aún cuando digo, todo el tiempo tener esta alerta de no solo no estar ejerciendo violencias, que también, que por supuesto es como el primer alerta, pero también en ese camino tenemos tan naturalizadas algunas cuestiones que terminamos reforzando ciertos estereotipos, ciertos mitos, ciertos mandatos que hemos recibido y con los que hemos sido socializados desde la infancia, ¿no? Y cómo esta construcción andocéntrica traían aquí con este concepto de homosocialidad, y que limita lo que Scott dice como las posibilidades metafóricas, ¿no? Las posibilidades de pensarnos de otra manera, ¿no? De pensar otros géneros posibles o de incluso pensarnos transitando o ejerciendo esos géneros con el que nos autopercibimos también de otras maneras y no desde un modelo hegemónico. Y en esto, y con esto termino de que traían la frase, digo, de que la masculinidad se aprende, ¿no? Como la feminidad, digo, de que se aprende, pensar que estos aprendizajes, estos desaprendizajes, si bien tienen que ver con procesos subjetivos, no son individuales. Son construcciones sociales, ¿no? Digo, esos aprendizajes y ese aprender y ese desaprender también tiene que ver con esas construcciones, con esos elementos que nos proporciona lo social, como para poder pensarnos y construir en ese sentido. Me parece como interesante recuperar estas cuestiones porque me iban resonando cuando les escuchaba, para que tengamos presentes cómo pensar esos abordajes y desde dónde también nos hemos construido genéricamente y nos involucramos allí. Hay algunos comentarios y preguntas. A ver, buenos días para todos. Claramente la imagen muestra en que entiendo que se refería a la imagen que la del padre, sí, que tenía sobre las marcas en la espalda. Muestra que los adultos son lo que nosotros los padres o cuidadores damos a cada uno independientemente de su árbol genealógico que cada uno tenemos, digamos, bueno, reforzando esta idea. Otro comentario, en la actualidad, donde quiera que uno vaya, las mujeres pueden trabajar en diversas cosas y son aceptadas, los hombres es más difícil que lo tengan, por ejemplo, ir de empleado a un hogar doméstico en casos extremos. Los roles de género, o sea, no se espera. Creo que estamos rompiendo con los roles de género cada vez que no sé, subimos a un micro y la colectivera es una chica, digo, pero por lo menos ahora nos podemos hacer esas preguntas. Antes ni siquiera nos hacíamos la pregunta, digo, no había maestros jardineros, digamos, o sea, no era posible, porque todas las acciones de cuidado, de comprensión, de enseñanza, están relacionadas al rol que se espera desde la mujer cis, o sea, ¿no? Y cuando vos hablabas esto de poder revisar nosotros desde dónde miramos y los roles de género como agentes de salud,
pensaba en esto de que en relación a la salud de los niños siempre se responsabiliza a la madre, por ejemplo. Inclusive no se convoca ni se deja pasar a veces a los padres a determinadas intervenciones y se da por hecho que tiene que ser la mamá la que llegue. Hoy Digo, se pregunta si hay padre. Claro. inclusive en cada práctica en salud, pero bueno, esto es de otro seminario, pero se me cruzó cuando estabas hablando sobre la lectura de género que hacemos o no como agentes de salud. En cada práctica estamos sesgando. En cada práctica lo que damos por hecho, o lo que no, aquello que no preguntamos, o aquello que incluimos, estamos sesgando. Entonces creo que está bueno empezar a plantearnos una pregunta, porque bueno, no hay todavía respuestas acabadas, pero las estamos construyendo. O cuando va con el padre y preguntamos, bueno, ¿y la madre dónde estaba? ¿Por qué no vino la Claro. madre? ¿No? ¿Cómo era otra? No, pensaba en relación a este comentario, lo que traías, Paco, cuando conversabas también, de la mirada de los varones sobre los varones, ¿no? Claro. Cuánto interpela, ¿no? En cuánto mandato se construye, no solo cómo se ha privilegiado la mirada masculina, no solo sobre las mujeres, sino también sobre los Claro. propios varones, ¿no? Claro. En esa construcción. Me imagino la mirada de los varones respecto de un varón que hace tareas domésticas, que trabaja como empleado doméstico. me O que parece. acuerdas, Serele, digo, en un conversatorio, ¿te acuerdas que nos pasó que un varón contó su experiencia de que cuando tuvo su primer hijo, con la mamá de su hija, decidieron que él se quedara al cuidado, que ella salga a trabajar? Y que sus propios amigos lo censuraban por haber tomado esta decisión, como que Claro, descalificándolo. calificándolo. De alguna forma, como si dejaras de ser varón. Porque dejas Como un si te ritmo. desquistaras, porque te parece que es un rol esperado para una mujer. Hay una pregunta en este sentido que es cómo trabajamos la despatologización de la violencia y los estereotipos de género en un espacio grupal, ¿no? Y otra de la mano, es decir, cómo trabajamos la despatologización, los estereotipos en estos espacios y las resistencias o los prejuicios de los equipos de salud en estos espacios grupales. La respuesta es re compleja, le vamos a dar un pantallazo porque es lo que van a ver después, cuando vean ustedes la conformación de dispositivo y dispositivo en acción, creo que también se trabaja. En los espacios grupales se empieza de cero, dejando que puedan plantear desde dónde vienen, por qué vienen, y después se empieza, como contaba Facu, que ellos hacen con los adolescentes, el caso mío me tocó con el grupo de adultos. Se empieza a hacer circular conceptos, a veces notas del diario, qué piensan de esta nota, o qué piensan de esta película, o de esta canción, o de este chiste, Sí, traer algo de la realidad. ¿no? de la que- Bien. para que puedan objetivar afuera algo que en realidad les atraviesa adentro. O sea, no vamos a señalar algo de lo individual, porque tampoco el espacio grupal es un espacio que para el psicólogo es complejo, porque ahí no hacemos intervenciones psicoanalíticas, no hacemos señalamientos, es un espacio más de reflexión, de intercambios. Por eso se dice muchas veces que es psicosocioeducativo, porque se tienen en cuenta variables de lo psi, de lo emocional, pero se trabajan conceptos, se desarman un concepto como el patriarcado, se desarman creencias, mitos. Sí, trabajando sin exponer a cada persona en su situación particular, también hay una realidad que en los grupos se va generando una confianza que es propia de cualquier grupo, nos vamos encontrando cotidianamente, se va generando una confianza y ahí tal vez se habilita la posibilidad de que alguien quiera contar algo de lo propio, de lo personal, y eso también se puede dar, pero no es lo que se busca desde el principio de marcar, bueno, vos hiciste esto, ahora vamos a trabajar con esto, sino un poco más desde una afinidad que genera algún tipo de identificación con lo que está pasando con esa persona. Es más fácil verlo ahí afuera. Y despatologizar específicamente, también lo pienso a nivel grupal. A nivel grupal es esto de que no hay alguna cuestión de salud que propicie la violencia. Y también ahí diferenciamos, por ejemplo, cuando en un cuadro, ahora, porque estoy pensando de dónde nace la pregunta, ¿no? Pero muchas veces puede pasar que en un cuadro agudo de salud mental, con agitación, con irritabilidad,
inclusive un cuadro hasta alucinatorio, puedan darse manifestaciones de agresividad y digo, el que ha estado en una guardia seguramente alguna vez tuvo un paciente que te agarró de los pelos o te tiró el piso o te empujó contra la pared. Pero lo que hacemos es diferenciar estas cuestiones que puedan haber tenido que ver con una respuesta a una situación aguda de salud mental al ejercicio de violencia y que en esto, por más que sean los tontos, no son tontos y ellos tienen conciencia de que ejercer violencia tiene que ver con hacer un uso consciente de un abuso de poder ante una situación que se reitera a lo largo del tiempo. Digo, despatologizar también es poder diferenciar. Al interior de los grupos se va trabajando, pero me parece más importante trabajarlo al interior de los espacios de salud mental, teniendo presente de que la violencia no es violento porque se enferma, o sea, partamos de ahí. Es un modo de relación que se tendrá que interrumpir y que tendrá que establecerse nuevos modos, nuevas herramientas para vincularse con el otro. A veces posible, a veces más complejo. Y después con respecto a, creo que preguntaba también por los equipos de salud, ¿no? Cuando esos Sí, los estereotipos... prejuicios sobre los equipos del propio equipo. Claro, ahí me parece que justamente espacios como este son fundamentales, o espacios también como los que hacemos cuando vamos al territorio de cada lugar, a los hospitales, al centro de salud, a donde sea, a generar espacios donde se intercambie sobre estos temas, me parece fundamental, y además generar políticas públicas y que estén avaladas, digamos, legalmente. Esto también me parece importante, cómo hoy el Estado tiene herramientas o construyó, digamos, desde lo legislativo, normas que, por ejemplo, hacen que la ley Micaela se tenga que implementar y se esté trabajando en la implementación. Eso me parece que es fundamental para trabajar en establecer una transversalización de este enfoque de derechos, de perspectiva de género interseccional en todos y todas y todos los trabajadores de la salud en este caso. Bueno, la verdad que es súper interesante, nos encanta siempre que vengan compañeros con los que estamos trabajando. Me parece que fue súper claro, aportaron un montón, la verdad que es un seminario súper interesante que se incorporó en las diplomaturas, un poco porque ustedes venían trabajando sobre estas temáticas, digo, en la dirección, pero también porque se entiende, tal como comenzamos la clase de hoy, pensando que el abordaje integral de las violencias requiere el trabajo con varones que ejercen violencias, así que es súper interesante y nos aporta un montón para seguir pensando y pensándonos como trabajadores de la salud. Así que gracias, Facu, gracias. Muchas gracias también a quienes se sumaron hoy a la clase. Por supuesto, seguimos trabajando en la plataforma y estamos en contacto por ahí en estos días. Muchísimas gracias y que tengan buena jornada. Gracias. Gracias.